Todos los profes nos tuvimos que adaptar al Zoom porque es todo, bueno, todos tuvimos que aprender con esto, ¿no? Sí. Es la nueva modalidad en pandemia, la forma de dar clases. Tiene sus contras porque uno extraña las aulas. Yo extraño las aulas, ¿eh? Sí, es totalmente También, distinto. profesora. Sí. Ahí está. Bueno, creo que ahí ya estamos todos. ¿Estamos grabando? Sí, está grabando. Bueno, entonces, continuando con espere que me quedó alguien afuera. Ahí admití. Ya. Ahora sí estamos todos. Bueno, continuando esto, entonces, cuando hablamos de A, B, C, D, E y agregamos la F, porque ya tiene que ver con qué, con la utilización de los fármacos. Dijimos, A tiene que ver con las vías aéreas, la permeabilidad de las vías aéreas y la desobstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Y también con la estabilización del trauma en caso de politraumatismo. Después, en el B, observamos todo lo que tiene que ver con la mecánica respiratoria, la ventilación, la oxigenación, ¿sí? Y las maniobras que tienen que ver con eso, que puede ser que le proporcionemos oxígeno por cánula, por bigotera, si es necesaria la intubación endotraqueal, ¿sí? O la utilización de broncodilatadores, en caso de que sea necesario. Y en el C, todo lo que tiene que ver con lo cardiocirculatorio. En el caso de, porque nosotros hablamos de cardiocirculatorio y hablamos de la apariencia, ¿sí? Hablamos de todo lo que tiene que ver con el color, con la cianosis, con la palidez, etcétera y etcétera. Pero también dentro de lo circulatorio tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el control de hemorragias en caso de sangrados, ¿sí? Y esto es muy importante porque la cantidad de volumen sanguíneo no es el mismo en el adulto y en el niño, ¿sí? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es una de las causas más frecuentes de hemorragia en los niños? Un golpe. Puede ser por lesiones traumáticas, heridas cortantes, esta puede ser una, pero la más frecuente de todas y lo más común son las hemorragias nasales, las epictasis. ¿Sí? La epictasis. Que se puede decir que hasta los 6 años aproximadamente, los niños, no les voy a decir que es normal, pero es frecuente que tengan epictasis, que tengan pequeños sangrados nasales, ¿sí? Pero en algunos casos, estas epictasis se pueden volver hemorragia, pueden haber sangrados importantes, o sea, que no se detenga. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la fragilidad capilar de la mucosa interna de la narina, ¿sí? Que hay fragilidad capilar. Y muchas veces esto a medida que los chicos van creciendo, digamos, estas paredes capilares se van fortaleciendo y se detienen las epictasis y las hemorragias nasales. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Esto fuera, digamos, de lo que tiene que ver con el punto C, ¿sí? En el caso de una epictasis. Lo que hay que hacer es que el chico se ponga en esta posición erguida, ¿sí? Y presionar, ¿sí? Por lo menos por 5 minutos, y aflojar para ver si continúa el sangrado, y así de esta forma detenemos el sangrado. Pero de forma inmediata, en caso de que esto no cese, se lo lleva a la guardia, ¿sí? Porque este chico tal vez necesite cauterización, y a veces se pueden dar hemorragias importantes por epictasis. Pero también tengamos en cuenta, como yo les dije antes, que hay un periodo en la vida infantil, que es hasta los 6 años, donde las epictasis leves, o sea, con los sangrados leves, son normales, ¿sí? Lo que no es normal es que el volumen sanguíneo sea mayor a 100 mililitros. Eso no es normal, ¿eh? Para tener en cuenta. Bueno, en el punto D,
Bueno, ahí yo les hablé de la parte circulatoria, hablamos de las hemorragias, ¿sí? En el caso de la epistaxis, que es la más común, pero después puede ser por lesiones cortantes, porque los chicos son bastante inquietos, ¿sí? Y especialmente los chicos que tienen contacto, por ejemplo, con la naturaleza, o que salen a jugar y demás, que está bien, ¿sí? Pero suelen tener accidentes frecuentes, que se caen sobre ladrillos, sobre un pedazo de vidrio roto, que treparon una reja y se la clavaron, ¿sí? Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que identificar la lesión cortante, la pérdida de sangre, y valorar todo lo que tiene que ver con la hemodinamia del niño, ¿sí? Y en este caso, en el caso de hemorragia, una de las acciones que debemos tomar es la colocación del acceso venoso, ¿sí? Y dentro de las posibilidades de mayor calibre, o sea, de un lumen grande, de un diámetro grande la boca, para que reciba fluidos en caso de hemorragia, ¿sí? Además de valorar todo lo que tiene que ver con lo cardiológico, que eso ya lo habíamos visto, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, ¿sí? La oxigenación y demás. Bueno, en el D lo que se valora es todo lo que tiene que ver con el estado neurológico. Y cuando hablamos de estado neurológico, nos referimos a que el nivel de conciencia, y en el caso de que haya convulsiones, se trata la convulsión, ¿sí? O el postconvulsión, y determinar también cualquier signo de deterioro que tenga que ver con el sistema nervioso central, ¿sí? En el E, que tiene que ver con la evaluación inicial, empezamos con ¿qué? Con la exposición, que yo les había dicho, que en caso de que tenga ropa, en el politraumatismo o en lesiones no aparentes, hay que pedirle a la mamá que le retire la ropa en el caso de que se pueda movilizar el niño, o se la retiramos nosotros con la tijera, en el caso del politraumatismo, porque el chico no se puede mover, ¿sí? Bueno, en el E también el control de temperatura, también la valoración de la temperatura corporal, ¿sí? Y en el último punto, que tiene que ver con la utilización de los fármacos, valorar la necesidad de utilización de fármacos con el chico, ¿sí? Por ejemplo, hubo un día que en la guardia de pediatría vino una chiquita con un politraumatismo, ¿no? Que se cayó de la escalera. Se cayó de la escalera de 1,5 metros. Ahora, la primera medida es toda la valoración que tiene que ver con el TEP, la estabilización del cuello y todo lo demás, pero también, como segunda medida, la analgesia. ¿Por qué? Porque la niña decía que le dolía mucho la espalda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos sufriendo de dolor hasta que lleguemos al diagnóstico o le proporcionamos de analgesia? Proporcionar la analgesia, ¿no? Exactamente. Nosotros le vamos a preguntar al médico, que es lo que yo siempre suelo hacer, doctor, si el chico vemos que no puede ingerir por boca, porque no está lúcido, digo, porque tiene problemas de deglución, o cual fuera el problema, le vamos a preguntar, ¿le coloco, por ejemplo, no sé, por hablar en el caso de un chico quemado, podemos hablar de nubaína, de morfina, de meperidina, ¿sí? Eso en las dosis correctas, que después los vamos a ver, y le vamos a preguntar si le proporcionamos de analgesia al niño, ¿sí? En el caso, esto estoy hablando por vía endovenosa. Y a veces, cuando no se puede colocar una vía, o no se puede administrar por boca, puede ser que la coloquemos de forma subcutánea, en el caso de todos los opioides, ¿sí? Se pueden colocar de forma subcutánea para disminuir el dolor. O en el caso de que pueda ingerir por boca, le podemos dar ibuprofeno, si el médico indica, y si el chico no es alérgico al ibuprofeno, se le puede administrar ibuprofeno por boca. ¿Por qué ibuprofeno? Porque el ibuprofeno es analgésico, es antiinflamatorio y también antipirético. No así el paracetamol. El paracetamol es analgésico, alivia el dolor, pero no es antiinflamatorio, ¿sí? Pero en el caso de una lesión, nosotros vamos a necesitar ¿qué? También algo que desinflame, ¿sí? Para disminuir el dolor y la tensión.
Bueno. Acá tengo algunas imágenes que tienen que ver con la estabilización cervical, que quiero que la observen. ¿Vieron lo que hay que hacer? ¿Cómo se apoyan las manos por debajo de la zona del atlas? ¿Sí? La zona del atlas, que es la parte de atrás de la cabeza, ¿sí? Se retrae, ¿sí? Esto se debe hacer entre dos operadores, no es una maniobra que se haga con uno solo. A veces estamos solos y bueno, lo tenemos que hacer solo, pero lo mejor es que sea entre dos. O sea, uno que retraiga la cabeza hacia atrás, eleve el maxilar, ¿sí? Eso para que no haya lesiones cervicales. Y después se coloca el collarín de Filadelfia según el tamaño del niño, ¿sí? Porque hay diferentes medidas. Todo esto se hace presumiendo de que haya lesiones cervicales. ¿Por qué? Porque si nosotros movilizamos a un chico como que se cayó y que vino caminando y que la madre piensa que no tiene nada porque la cervical nosotros no podemos a simple vista ver si hay una lesión, ¿sí? Sí o sí siempre se coloca el collar hasta que se tenga las placas de control y el diagnóstico de que no hay ninguna lesión cervical. Ahí después, una vez que nos dicen no hay ninguna lesión cervical, retiramos el collar, ¿sí? Y también vamos a utilizar la tabla de inmovilización. A veces nosotros podemos decir, bueno, pero es innecesario porque el chico se mueve, se sienta, se para, bueno, pero es necesario, porque ese chico se está moviendo, lo que hay que hacer es inmovilizarlo para reducir el riesgo de daño cervical, ¿sí? Que en el futuro le puede ocasionar daños severos, ¿sí? Como puede producir parálisis, lesiones y pinzamientos que son irreversibles. ¿Se entiende? Sí. Una consulta. Sí. Esto también se varía, depende al tipo de golpe que haya tenido. Supongamos que no haya sido un golpe que se haya golpeado la parte de la espalda o el cuello, que sea un golpe diferente. O sea, ¿igual es necesario hacer esa maniobra? Sí, por ejemplo, si un chico se cae de la escalera, sí habría que colocarle un collar. Por más que venga caminando, como primera medida, nosotros deberíamos colocar el collar de Filadelfia. Y si lo consideramos necesario en el caso de que, digamos, que fue chocado por un auto, o estaba en bicicleta y lo chocaron, o chocó con una moto, ¿sí? O uno de los accidentes bastante frecuentes, que es por irresponsabilidad de los padres, es que llevan a los niños en las motos sin casco, ¿sí? Los llevan sentaditos y agarraditos de la cintura, y apenita le dan las manitos para agarrarse, ¿sí? Y si hace una mala maniobra el chico se cae de la moto, y lo que suele ocurrir es que estos chicos se golpean la cabeza y no se acuerdan que se golpearon la cabeza, porque es tan rápido, y en el caso de las motos los chicos y las personas son los paragolpes, ¿sí? Y reciben múltiples lesiones que no son perceptibles a vista simple, y después pueden llegar a ocasionar lesiones graves. Entonces, en ese caso, nosotros, ante la duda, utilizamos todas las maniobras de estabilización cervical para disminuir los riesgos. No importa si ya vino caminando, si lo trajeron zarandeándolo, ¿sí? Nosotros vamos a tomar las medidas de precaución correspondientes para disminuir el riesgo de lesión y también para disminuir el riesgo de juicios por mala praxis. ¿Sí? Entonces, muchas veces, es preferible actuar de más en estos casos para evitar juicios por mala praxis. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá tenemos otra maniobra, muestra cómo es el tema de la elección del collarín y cuál es la maniobra para la retracción y colocación, ¿sí? Para esta maniobra, siempre lo ideal es que esto lo haga el médico, ¿sí? Yo prefiero muchas veces que lo haga el médico la retracción y yo le coloco el cuello. Pero si no nos queda otra, la hacemos nosotros, ¿eh? Bueno, vía aérea. ¿Cómo es la maniobra, ¿sí? De tracción mandibular para liberar las vías aéreas? ¿Lo ven? Si pueden observar ustedes, lo que se hace es
se tira la frente para atrás, se levanta el mentón, tiene que haber un hueco en esta parte donde yo estoy señalando. En el caso de los bebés, nosotros a veces hacemos como un rollito con un pañal para lograr esa posición y que haya mayor apertura de la vía aérea, ¿sí? Con la tracción mandibular. No sé si se entiende lo que digo. Hacemos la tracción, pero en el caso de los bebés chiquititos, muchas veces colocamos acá como una especie de rollito o almohadita para lograr esta apertura. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, en caso de que sea necesario, lo que vamos a hacer que es la aspiración de las secreciones. Y también la extracción de los cuerpos extraños. Bueno, los dispositivos que nosotros podemos utilizar para la ventilación pueden ser las cánulas orofaringias, que son como unas intubaciones que se colocan, digamos, para liberar la vía aérea y para oxigenar, ¿sí? Después está el tubo endotraqueal, o también otro tipo de oxigenoterapia, que después eso nosotros lo vamos a ir viendo cuando veamos los algoritmos, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si el paciente está consciente? ¿Cómo nos damos cuenta? Responde a lo que uno le El pregunta. llanto. Responde a los estímulos. En el caso de los bebés, a través del llanto, ¿sí? De los a niños los que bebés, hablan a través del a través llanto sabemos que está consciente, ¿sí? Entonces, si hay un chico que llora, ahora les cuento otro episodio, yo les cuento mis historias de guardia para que tengamos una idea de que cómo nos damos cuenta que un chico está respirando bien. Bueno, también me pasó, chicos, madre gritando, llorando, desesperada, con el chiquito que lo tenía agarrado así, ¿sí? Y que estaba todo colorado de tanto llorar porque se había tragado una bolita y la mamá le metió el dedo en la garganta y le rajuñó toda la garganta, ¿sí? Y el bebé lloraba desesperado. Y dice, mi hijo está asfixiado, mi hijo se ahogó. Y el chico lloraba y lloraba. ¿Está asfixiado ese chico, sí o no? No. No, No. está asfixiado, porque está llorando, ¿sí? Claro. Entonces, obviamente, yo les soy sincera, a pesar de que les estoy explicando el TEP y que digo que no hay que dejarse guiar por los gritos de la madre, yo me asusté, ¿sí? Y me puse muy nerviosa, porque la madre gritaba. Pero después cuando lo vi llorar al chico, todo colorado, y que se peleaba para que para que no lo revise, dije, bueno, este chico está reactivo, ¿no? Y está respirando porque no para de llorar. Entonces ahí nosotros le decimos, mamá, tranquilo, no está ahogado porque está llorando. Si estuviera ahogado, no estaría llorando, ¿sí? Y ahí la corremos a la mamá y revisamos al niño. Entonces, si llora, las vías aéreas están permeables. Si habla, las vías aéreas están permeables. Si el chico, bueno, está cianótico y está como haciendo las maniobras de ahogo, que es colocarse la mano en la garganta, ¿sí? O está hipotónico, ahí sabemos que nosotros tenemos que actuar y liberar las vías aéreas. Bueno, si hay incapacidad respiratoria, que puede ser por obstrucción, o que puede ser porque el chico hizo un paro cardiorrespiratorio, o una crisis asmática severa, o por cualquier circunstancia, lo que nosotros vamos a utilizar, el personal de salud, como maniobra ventilatoria y para oxigenar a ese chico, es el AMBU, ¿sí? Este es el AMBU, ¿lo ven? Sí. El AMBU viene de diferentes medidas, hay pediátricos y neonatales y para prematuros extremos. Y tiene una válvula que se llama válvula Fopot, que hace ingresar el aire y el oxígeno a presión positiva, ¿sí? Con una fuerza. Eso lo vamos a ver después cuando veamos todo lo que tiene que ver con respiración, respirador y utilización del AMBU. Algo muy importante para dar la primera asistencia con oxigenoterapia y el AMBU, que va a ser con presión positiva, ¿sí? Es verificar la permeabilidad de las vías aéreas. O sea, fíjate, aspirar las secreciones nasales, las secreciones por boca, colocarlo en esa posición que yo les mostré anteriormente con la retracción de la mandíbula, ¿sí? Y logrando que se amplíe el canal respiratorio.
Y tenemos que utilizar la mascarilla del tamaño adecuada, que eso es importante, muy importante. La mascarilla tiene que ser del tamaño adecuado ¿para qué? Para que selle todo el contorno de la boca y la nariz, sin obstruirla. ¿Sí? Que selle y nosotros ventilamos de forma positiva. Eso después se los voy a mostrar en un video con un muñeco. Bueno. Y acá tenemos los diferentes elementos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, para desobstruir las vías respiratorias. Esto que están acá, los pueden ver que son canulitas de diferentes tamaños. Estas sirven, permiten que la boca se mantenga abierta para que nosotros podamos maniobrar, ¿sí? ¿Maniobrar para qué? Para la aspiración, para extraer el cuerpo extraño, ¿sí? Y en caso de que sea necesaria la intubación endotraqueal para que el bebé no muerda el tubo. Nosotros lo conocemos con otro nombre, no cánula orofaringia, sino como tubo de Mayo. ¿Sí? Esto se utiliza solo ¿con qué? Con los pacientes inconscientes. No lo podemos usar con un chico consciente porque lo va a morder o lo va a tirar, pero a veces sucede que también muerden por reflejo o porque están convulsivando, por eso se utiliza este tubito de Mayo. Y bueno, y acá tenemos las diferentes ondas de aspiración. Para colocar el tubo de Mayo, acá aparece el ángulo, tiene que haber una rotación de 180 grados, ¿sí? Esta... Bueno, en la B, todo lo que tiene que ver con la ventilación. Las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Respira? Si está respirando, ¿cómo está respirando? Si hay esfuerzo, si la respiración es eficaz. ¿A qué nos referimos con respiración eficaz? Es que esté dentro de los parámetros y los ciclos respiratorios normales y que la saturación sea la adecuada. ¿Cuál es la saturación adecuada en un niño? Mayor a cuánto? Mayor a 98. ¿Mayor a 90? Mayor a 94%. ¿Sí? Mayor a 94. Cuando estamos hablando de que también, estamos hablando de un déficit respiratorio con 94, ¿sí? Pero no es un déficit respiratorio grave, ¿sí? Pero se puede decir que cuando hablamos de mayor a 94 estamos hablando de parámetros que están dentro de lo normal, ¿sí? Y cuando hablamos de un patrón eficaz respiratorio, es que el chico si está saturando a 94, 95, 96, ¿sí? Tenemos que observar también si, además de la saturación, que puede ser eficaz, no hay otros signos de dificultad respiratoria, como el hundimiento de las costillitas, que lo pueden ver en esta foto que está acá abajo, ¿lo ven? Si el chico satura 98, como vemos acá, y se le hunden las costillas, ¿está todo bien? No. No, no está bien, ¿sí? Por más que sature 98, porque el chico está llegando a 98 de saturación, pero se le están hundiendo las costillas y está haciendo mucho esfuerzo que le va a producir un desgaste, ¿sí? Y que puede hacer que el cuadro empeore. ¿Se entiende? Cuando nosotros tomamos la saturación en un niño, no es que le ponemos el saturómetro y decimos, saturó 98, listo. No, miramos el saturómetro y miramos la mecánica respiratoria. Miramos si hay aleteo nasal, si hay cabeceo, si mueve los hombros cuando respira, si se hunden las costillas, ¿se entiende? Si hay taquipnea. O sea, un patrón eficaz respiratorio es saturación mayor a 94, sin esfuerzo, sin sibilancia, sin cabeceo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, es muy importante aprender a valorar la respiración. No nos vamos a guiar solamente por el número, sino también por los mecanismos respiratorios. Bueno, acá tenemos
acá habla de un caso, ¿no? Con un tórax silente. Cuando hablamos de tórax silente, hablamos de un tórax que no tiene casi movimiento y que la saturación es menor a 85 con el aire ambiente, ¿sí? Si tenemos un chico de esta característica, acá dice alarma. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar a actuar de forma inmediata. Bueno, siguiendo con la ventilación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que, cómo vamos a administrar oxígeno? Va a ser según las necesidades, ¿sí? Igual, nosotros podemos tener indicios de cuáles son los elementos que vamos a utilizar según haciendo el TEP, ¿no? Bueno, podemos utilizar los sistemas de bajo flujo, de oxigenoterapia, que todo eso va a depender la gravedad, como yo ya les dije, que son, por ejemplo, las cánulas nasales, que acá dicen gafas, pero son cánulas nasales, ¿sí? Que vulgarmente nosotros le decimos bigotera, pero son cánulas nasales, ¿sí? Después tenemos la mascarilla facial simple, que es esta que está acá, yo se la señalo acá, que proporciona oxígeno directo, y una recomendación es que todos los chicos, los niños y los adultos también deberían recibir oxígeno humidificado y caliente, ¿sí? Y cuando hablo de caliente, hablo de una temperatura de 33 grados, no mayor, ¿eh? ¿Por qué? Para mantener la humedad de las mucosas, para que no haya, también para no producir broncoespasmos, ¿sí? Y para no provocar otro tipo de lesiones. Pero lo ideal siempre sería que sea oxígeno humidificado y caliente. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo? Porque vieron que yo sé que todas las instituciones conectan directamente el oxígeno. A veces ponen un vasito, pero el agua está a temperatura ambiente, ¿sí? No es vapor. Que no es lo ideal, pero es lo que hay. Toda la oxigenoterapia para los niños y los adultos debe ser humidificada y caliente. Pero si no hay, bueno, por lo menos que sea humidificada. Bueno, después tenemos el sistema de alto flujo, que se utiliza con ¿qué? Con la máscara de Venturi, ¿sí? Que es la mascarita que tiene esas valvulitas de diferentes colores, según la graduación de oxígeno, ¿sí? Y después tenemos la máscara con reservorio, que es la que tiene la bolsita, que cuando nosotros colocamos esta máscara, tiene que sellar toda la carita, ¿sí? No tiene que haber fugas laterales, y la bolsa tiene que estar inflada con oxígeno. Si la bolsa no está inflada con oxígeno, no está funcionando de forma correcta, porque la idea de la máscara con reservorio es que funcione como un tercer pulmón, ¿sí? Y ahí estamos hablando de un sistema de oxigenación de alto flujo. Cuando hablamos de alto flujo, hablamos máscara con reservorio y máscara con Venturi, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y después tenemos los sistemas, otros sistemas de oxigenación, pero ya más complejos, y que ya estamos hablando de la unidad de cuidados intensivos, que tiene que ver con ¿qué? Con acá dice resucitador manual. El resucitador manual va a ser ¿qué? La intubación endotraqueal o la administración de oxígeno con máscara y con ambú, a presión positiva, ¿sí? Y después los respiradores. Bueno, acá, miren, esto es un dato importante sobre los ambú. Acá están las 3 medidas que yo les decía. El neonatal, que es para prematuro extremo, ¿sí? El neonatal para bebés término, y después tenemos el ambú pediátrico. Bueno, y acá tenemos todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con el neonato, la frecuencia ventilatoria, no es lo mismo que la respiratoria, estamos hablando de ventilatoria. Neonato, hablamos de a partir del día 0 hasta el día 28. Y después, en el lactante, ¿sí? A partir del mes de vida hasta el año, ¿sí? Que a veces se puede prolongar un poquito más a los 2 años, según. Y después, los que están en edad preescolar. Cuando hablamos de edad preescolar, hablamos de los 2 años hasta los 5. Y en la edad escolar
de los 6 hasta los 12 años. Y en el adolescente hablamos de los 12 hasta en adelante, hasta los 18, 19 años. ¿Sí? Y acá habla de diferentes frecuencias ventilatorias. Cuando hablamos de frecuencia ventilatoria, nos referimos a cómo debería estar programado el respirador o la cantidad de ciclos respiratorios de presión positiva que nosotros vamos a presionar con el ambú en un minuto. ¿Se entiende? Sí. Sí. Parece complicado el tema, ¿no? Bueno, y acá justamente está la técnica de ventilación, ¿la ven? Se levanta, se retrae la mandíbula, ¿sí? Para ampliar el conducto ventilatorio, ¿sí? Se pone la mascarilla que selle el mentón y la parte superior de la nariz. Siempre hay que fijarse también que la boca esté abierta para que ingrese, ¿no? El oxígeno. Y bueno, y hasta acá me voy a quedar para después continuar con todo esto, ¿sí? Porque esto es bastante extenso, como ustedes habrán visto. ¿Y tienen alguna pregunta? Profe, Sí. ¿este archivo usted nos lo va a mandar también? Sí, está en la plataforma. Ah, bueno. Está en la plataforma, sí. Está ahí. Igual cualquier cosa te lo puedo mandar por... si quieren yo se los mando en el grupo de WhatsApp, pero yo no lo suelo mandar porque después le ocupa toda la memoria. Pero si quieren se los mando y lo descarga el que quiere. Bueno. Así por ahí lo tienen más accesible ahí. Sí. Todo lo que estamos viendo acá está en la plataforma. Ahora, ¿se anotaron para el curso de colocación de percutánea? Sí. Sí. Bueno, yo les digo, si no lo hicieron, háganlo. Ahí yo les mandé el link y todo eso. Después, fíjense qué día. Y vieron que les mandé 2 links, uno del viernes y otro del sábado. Esto, digamos, esto se dio por una casualidad, porque tenemos un profe en el curso de NEO que trabaja dando estos cursos a nivel mundial. Entonces, nos proporcionó la posibilidad que para los alumnos de Balcarce puedan hacer esto, porque después le van a dar un certificado que tiene validez nacional como colocadores de percutánea. ¿Sí? Bueno. Que generalmente este es un curso que se da aparte, que se paga solo aparte. Entonces, aprovechenlo porque es como la oferta de los trenes. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, aprovechenlo. Yo me anoté, profe, yo me anoté para el sábado. No sé cómo puede ser, estoy anotada. Porque después igual yo lo que voy a hacer es compartirles el link en el horario. Mañana, el del viernes, pinchan en el link del viernes, y el sábado les comparto el del sábado, ¿sí? Perfecto. Así. Gracias, profesora. ¿Y alguna duda? No, profe. Yo te quería enseñar. Está muy linda, le entendí más o menos bien, profe. Bien, bien, está bien. Igual saben que esto después lo voy a complementar con video, porque conseguí un muñeco de reanimación para entubar y todo lo demás, y vamos a hacer unos videos para compartir, para que vean las maniobras en vivo y en directo y allá en el hospital, ¿sí? Con todos los elementos del hospital. Para compensar todo lo que no se puede hacer en práctica por pandemia. Sí. Y bueno, espero que les haya gustado. Después vamos a continuar porque esto da para largo. La próxima clase va a ser de intoxicaciones. Ya está cargado el material en la plataforma, ¿sí? Aparte de esto, sí. Aparte de esto, ¿está cargada otra? Sí, está recién cargado, creo que lo cargaron hoy. Que lo va a dar Miguel Peñarrocha y va a hacer todo lo que tiene que ver con intoxicación, ¿sí? Con los antídotos y la forma de proceder a la hora de las intoxicaciones pediátricas. Bueno, profe. Entonces, la clase que viene la van a tener con Miguel y la otra después la van a tener conmigo. Vamos a hacer una y una, y así. Perfecto. ¿Bien?
Sí, sí. Ahora esta grabación le va a mandar por Sí. email o por WhatsApp. Lo mando como el otro día, ay, se me fue el nombre.